Buongiorno a tutti, buen día para todos, amados hermanos, fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, fratelli, hermanos, sorelle, hermanas. Dios me los bendiga a todos, deseándoles que el Señor se manifieste cada día en sus vidas, que puedan notar su inmenso amor, su bondad y su misericordia, fuerza, coraje y mucho ánimo cada día. Dios está con nosotros, como nos insiste el evangelista San Mateo. Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Rey de Israel, el Mesías, el ungido. Jesús es el Rey ungido por Dios, que ha venido a instaurar su reino en medio de los hombres. Jesús también es el Maestro por excelencia, que puede enseñarnos a nosotros, hermanos, la palabra de Dios de manera correcta, como antiguamente Moisés enseñó a Israel en el Pentateuco. Jesús aparece en el Evangelio de San Mateo dando 5 grandes discursos, enseñándonos a nosotros la manera correcta de vivir la palabra de Dios. Y antes de continuar con esta enseñanza maravillosa que nos ofrece Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y vamos adelante, vamos a continuar con esta maravillosa y fascinante aventura de escuchar la palabra de Dios y, lo más importante, de compartirla y aplicarla en nuestras vidas. Muy bien, les decía que Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, hermanos, aparece como el Emmanuel, el Hijo de Dios. Por eso cuando ustedes leen el prólogo de el Evangelio, se nos narra toda una historia genealógica, o sea, de dónde desciende Jesús. Él es el Mesías prometido a Israel. Y Jesús aparece entonces como ese rey ungido por Dios, pero también como aquel que ha venido a instaurar el reino de Dios en medio de los hombres, y por tanto es el Mesías, el ungido por Dios, el Rey de Israel y de toda la humanidad, que tiene el poder de enseñar con autoridad. Bueno, en ese evangelio de San Mateo está constituido su forma estructural. Jesús aparece hablando y haciendo, es decir, predicando y practicando. Por eso el Evangelio de San Mateo tiene, hermanos, 11 partes, por decirlo así, dividido desde la parte narrativa y la parte discursiva. Aparece Jesús dando un discurso, hablando en 5 momentos, 5 grandes discursos, y 6 partes donde narran hechos de Jesús. Ahí están las 11 partes desde el punto de vista narrativo y discursivo del Evangelio. Bueno, de esos 5 discursos, Jesús, el primero de ellos es el sermón de la montaña, o sea, el discurso sobre el monte. Jesús habla encima de una montaña, como Moisés arriba de un monte enseña a Israel las tablas de la alianza, las tablas de la ley. Ahora Jesús sobre el monte de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, está dando a Israel, pero también al nuevo Israel, que es la iglesia, que somos todos nosotros, los creyentes en Él, nos está dando la enseñanza fundamental de los hijos del reino, aquellos que reconocen en Jesús al Rey enviado por Dios, que aceptan la paternidad de Dios, que aceptan por tanto su filiación, es decir, Dios es Padre, somos hijos, entonces todos somos también hermanos. Ahora, el Evangelio en el capítulo 8 nos va a presentar a Jesús ya no tanto en un discurso, dando un gran sermón, una gran enseñanza, sino Jesús practicando todo aquello que ha enseñado. Capítulo 8, versículo del 1 al 4. E insisto, hermanos, en esta explicación porque nos ayuda a entender mejor cómo habla el evangelista, qué es lo que quiere decir y para qué lo quiere decir. Entonces, si ya hemos escuchado que Jesús predicó el reino, que Jesús habló del reino, que habló las bienaventuranzas, que nos enseñó a amar, a perdonar, ahora va a empezar el evangelista San Mateo a narrar la manera como Jesús ponía en práctica esas enseñanzas. Y para eso nos está hablando entonces hoy de un milagro que realiza Jesús, que más que un milagro es una señal de que ha llegado el reino de Dios en medio de los hombres. Recordemos que Juan el Bautista un día mandó a sus seguidores, cuando él estaba en la cárcel, a que preguntaran a Jesús: dinos si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otros, porque habían diferentes expectativas acerca de cómo llegaría el Mesías y qué realizaría el Mesías. Entonces muchos estaban esperando que llegara un Mesías fuerte, un rey fuerte que peleara contra los romanos, contra el imperio y que les diera la libertad. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista: vayan y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los enfermos quedan sanos, que los tullidos pueden caminar, que el reino de Dios se predica en medio de los hombres. Y esto es una señal, hermanos, de que ha llegado ese reino que Jesús está predicando. Las acciones hablan de lo que nosotros somos en una medida. Por eso Jesús ha dicho: por su fruto los conoceréis. Y si el fruto de Jesús es el amor, es porque el reino de los hombres está en medio de el reino de Dios está en medio de nosotros, está en medio de los hombres. Entonces la enseñanza puntual hoy es: los signos de Jesús, los milagros que hace Jesús,
están hablando no solo del milagro, sino de quién es Jesús de Nazaret. Él hace lo que hace en virtud de lo que es. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, no fuera el ungido, el Rey, el Mesías, no podría, hermano, sanar a los enfermos. Y el primer milagro que nos cuenta San Mateo es la curación de un leproso. La lepra era una enfermedad, hermanos, terrible en el mundo antiguo, y quien padecía de lepra no podía llevar una vida normal, una vida social, compartir con otros. Estaba simplemente todo el tiempo aislado, lejos, porque la lepra es una enfermedad vergonzosa y además contagiosa. Entonces, vivir con lepra era equivalente a estar muerto. No podías compartir tu vida con otras personas, y andaban con saco y sayal, con una capucha, y cargaban una campana y la tocaban fuerte para anunciar a los demás que no se acercaran porque podían contagiar de lepra. Y así las personas los despreciaban y los rechazaban. Y se decían, si alguien tiene una lepra es porque es un pecador, repecador, un malvado. Quizás qué pecado habrá cometido para merecer una enfermedad tan horrible. Jesús, hermanos, cambia todo esto, porque dice el relato del Evangelio que este hombre se acercó a Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús entonces le dice, quiero, queda limpio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le responde, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. Y esto muestra dos realidades, hermanos, que giran en torno a la fe. Primero, este hombre al acercarse a Jesús está rompiendo las convenciones sociales de la época. No le interesa que la gente le prohíba acercarse a otro. Y esto que lo mueve es la fe. Es una fe tan grande este hombre que no le importa que lo vayan a rechazar. Él va para adelante. Y dice el texto que se acercó a Jesús, se postró delante de Jesús y le habló a Jesús. Todos son verbos: acercarse, postrarse, hablar. Hablan de la fe de este hombre. Es la actitud de un verdadero discípulo. Aquel que quiere estar cerca de Jesús, postrado a los pies de Jesús y que le está hablando permanentemente a Jesús. Por eso ese leproso no es solamente aquel leproso que se quedó en la antigüedad. Ese leproso eres tú y soy yo, que estamos llamados a ser verdaderos discípulos de Jesús, a acercarnos a Jesús, a postrarnos delante de Jesús y a hablarle a Jesús. Por eso he dicho en videos anteriores que la fe se nutre a través de la oración. Y este relato nos está narrando que es un hombre de fe, es un hombre que ora, es un hombre que cree, que espera en Dios. ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos, hemos sufrido diferentes lepras, enfermedades del cuerpo, del alma, del espíritu, tristezas, congojas, sufrimientos, distracciones, desánimos? ¿Y qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿A quién nos acercamos? ¿Será que como este leproso vamos a los pies de Jesús, nos postramos delante de Él, nos acercamos a Jesús y lo imploramos, lo invocamos? Esta es la conducta que debemos imitar. La fe nos enseña a este leproso. Y por otro lado está el poder de Jesús, hermanos, que responde a esta plegaria. Por eso Jesús dice, quiero, queda limpio. Inmediatamente la lepra desapareció, porque para Dios nada hay imposible. Jesús es el Hijo de Dios y por tanto es Dios como su Padre. Y Él lo dice y lo hace, como Dios dijo en el Génesis, hágase la luz, y la luz fue hecha. Jesús dijo, quiero, queda limpio, y la lepra desapareció. Cree, hermano, ten fe, que ese enfermo que está postrado en una camilla se va a levantar, que ese trabajo que estás necesitando lo vas a conseguir, que en medio del sufrimiento vas a salir adelante, que Dios no te abandona, que Dios no es una persona indiferente, que Dios no se hace el de la oreja sorda, el del oído sordo. Dios está contigo, Dios está con nosotros, eres el Emmanuel, el Dios con cada uno de nosotros. Así que fuerza y ánimo, hermanos. Y finalmente hay una tercera invitación de parte de Jesús. Le dice, vete y preséntate delante del sacerdote, o sea, para que haya un testimonio de que Dios ha obrado un gran milagro en ti, para que el mundo descubra que el reino de Dios está en medio de los hombres. Y Jesús le dice, ve y guarda silencio. Y es un llamado, hermanos, a la prudencia. Una sociedad llena de ruidos en la que muchas veces no nos escuchamos los unos a los otros. Todo el mundo quiere hablar toda hora escuchando música, toda hora el ruido de un carro. Ruidos y ruidos y ruidos que nos impiden en muchísimas ocasiones escuchar la voz de Dios. Y Jesús dice, ve y guarda silencio y descubre que no ha sido un hombre el que te ha hecho este milagro, sino que es el mismo Dios que está obrando, porque yo soy Dios hecho hombre. Y así, hermanos, Jesús reafirma la fe de este leproso, que en verdad es un discípulo de Jesús porque ha creído en Él. Entonces, 3 invitaciones puntuales. Primero, acercarnos a Jesús a través de la fe, a implorar a Jesús, estar delante de Jesús. Segundo, a creer en el poder inmenso que tiene Jesús de Nazaret en su palabra para hacer realidad en nosotros todo aquello que necesitamos cuando lo imploramos con fe. Y tercero, a buscar, hermanos, en la vida
momentos para guardar silencio, momentos para apartarnos de tanto ruido, para apagar los celulares, para apagar el televisor, la radio, para envolvernos en el silencio y recogernos en ese silencio, para escuchar la voz de Dios y para aprender también a escuchar el clamor de aquellos que sufren, que padecen diferentes lepras, diferentes enfermedades en el mundo de hoy. ¿Cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu sufrimiento? Ponla delante de Jesús y hazlo con mucha fe. Cree en el poder de su palabra y en silencio medita el poder inmenso de Dios y descubre que tú eres amado por Él. Escuchen, ¿verdad? El ruido, estoy hablando del ruido. Así es nuestra sociedad, ruidosa, y le hace falta mucho silencio. En el silencio aprenderemos a escuchar la voz de Dios y a escucharnos también los unos a los otros. Arrivederci, ciao a tutti, Dios te benedica siempre. Dios te bendiga siempre, Dios contigo, chao, chao. Juanca Mendoza, en Cristo la vida es mucho más sabrosa. Desde Italia para el mundo entero, con corazón sincero.